No sé si alguien sabe cuál es el atributo que nos toca hoy día, porque yo no lo escribí en realidad hoy día. Pero la verdad que hay muchas cosas que distinguen a nuestro perfecto Dios, ¿ya? De sus criaturas, hablando de sus atributos, ¿ya? Y hoy veremos una de las cuales está dentro de los atributos incomunicables, ¿ya? Porque vimos que hay atributos o perfecciones de Dios comunicables, ¿cierto? Incomunicables. Ya hemos visto varias. Buenas noches, hermana. Eh, y la perfección que veremos el día de hoy es la inmutabilidad de Dios, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es inmutabilidad? ¿Qué es...? Bueno, viene en realidad de la palabra mutar, ¿cierto? Que es cambiar o mudar, ¿ya? ¿Y qué quiere decir en realidad que Dios sea inmutable? Que nuestro Dios es total y completamente desprovisto de cualquier cambio, ya sea para perfeccionamiento o para empeoramiento, ¿ya? La verdad que, ¿por qué nos distingue tanto de nuestro Señor? Ya que nosotros vivimos en un mundo en el cual está constantemente cambiando. Todo lo que nos rodea está sujeto a cambio, ya sea para bien o para mal. Las personas cambiamos, los valores cambian. Hoy día con mi esposa ella me mostraba y me recordaba no sé si alguno se acuerda, de un comercial que había antiguamente, ¿cierto? De una niña que estaba sentada de escolar en la mesa y el video mostraba que su guagüita dentro del vientre decía, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Y después mostraban que la guaguita, ¿cierto? Dentro del vientre decía eso, clamaba que le van a matar. Y cómo esa niña, aún con el temor de querer decirle a los padres, protegía a ese bebé. Pero hoy día vemos valores diferentes, hoy día vemos donde las cosas han cambiado, donde la sociedad mira que matar a un bebé es algo que está bien, no está mal. Total, si vas a hacer bien tu vida, total, está bien. La sociedad cambia, nuestra sociedad ha cambiado, ya no es la sociedad de antes. Vemos los jóvenes, vemos la música, vemos las tendencias, vemos las cosas que hoy día hacen, repiten, ven cómo se visten y va cambiando, las cosas definitivamente van cambiando. La manera de hacer las cosas han cambiado, ya no son las mismas de antes. Las leyes han ido cambiando. Incluso en nuestro país han ido cambiando, incluso en los países que eran como más conservadores, las leyes han ido cambiando y han ido modificándose y no necesariamente para bien. Los gobiernos cambian, la tecnología cambia, avanza, muta. Nuestros pensamientos cambian, incluso nosotros mismos, si nosotros mismos no pudiésemos recordar las cosas que pensábamos quizás hace un año atrás, y pensar con respecto al mismo tema hoy día, nos daríamos cuenta que hemos cambiado nuestros pensamientos. Hemos cambiado lo más probable nuestros sentimientos. Probablemente han cambiado nuestros deseos. Probablemente han cambiado nuestros anhelos, nuestras prioridades. Pero ¿sabe qué? Lo que no cambia y que nunca va a cambiar es Dios. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es un Dios inmutable. Deuteronomio 32:4a dice lo siguiente: Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Ya? Muchas veces la escritura se refiere a Dios como una roca que permanece inmóvil mientras todo pueda estar cambiando. Él permanece siempre firme, inconmovible. ¿Ya? Es el sentido de expresar o de darle a Dios
¿cierto? Nombrarlo como la roca, ¿ya? Es algo que no se va a mover, aun cuando las cosas pueden estar sucediendo, Él permanece inconmovible. Y vemos en varios pasajes, ¿cierto?, de la Escritura, en donde se le atribuye al Señor, ¿cierto?, ese nombre de Él es la roca. Hablando de la inmutabilidad, Arthur W. Pink dice de la inmutabilidad de Dios: Dios es el mismo perpetuamente. Él no está sujeto a cambio alguno en tres aspectos: en su ser, en sus atributos y en sus determinaciones. Wayne Grudem dice lo siguiente: Dios es inalterable en su ser, perfecciones y en sus propósitos y promesas. Pero sin embargo, Dios en efecto actúa y siente emociones. Él agrega a lo que Pink había también, piensan lo mismo, pero él, Grudem agrega lo siguiente, como estaba leyendo: pero sin embargo Dios en efecto actúa y siente emociones, también actúa y siente diferente en respuesta a situaciones diferentes. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante para que quede claro. ¿Ya? Bueno, la gran mayoría de los teólogos están de acuerdo con que Dios es inmutable en estos tres aspectos, ¿ya? Y son los que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Número uno, ¿cierto? Dios es inmutable en su ser o naturaleza o esencia, que vendría siendo lo mismo, ¿ya? Dios es inmutable en sus atributos o perfecciones. Y número tres, Dios es inmutable en sus determinaciones, consejo o voluntad. ¿Ya? Entonces, Dios es inmutable en su ser, en su naturaleza o en su esencia. Su naturaleza y su ser son infinitos y por lo tanto no está sujeto a cambio alguno. ¿Ya? En el Salmo 102, ¿ya? Si me pueden acompañar ahí, Salmo 102. ¿Alguien me podría ayudar leyendo el Salmo 102 del 25 al 27? Cualquiera, Fabián. Yo te lo leo, sí. Ya. 102, 102 del 25 al 27. ya, dice, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Ya, muchas gracias, hermano. Cuando miraba este pasaje, eh, ya que el salmista lo que trata de hacer, trata de contrastar, ¿ya? Algo que según nuestra perspectiva humana, ¿ya? Es inamovible, ¿ya? Como son los cerros, ¿cierto? La naturaleza. Eh, Sin embargo, por ejemplo, cuando veo el cerro hacia arriba, sigue estando el mismo cerro en el cual yo me crié desde chico, corría, iba a buscar mora, iba a hacer cosas, a jugar, es el mismo cerro. La diferencia está en que el hombre fue y le puso casa, le puso vivienda, pero sigue siendo el mismo cerro, ¿ya? Entonces, podemos ver que quizás hay más departamentos, hay vivienda, pero sigue siendo el mismo cerro, ¿ya? Probablemente la erosión,
a disminuir algunas cosas, pero sigue siendo el mismo cerro. Lo mismo podemos decir cuando vemos, por ejemplo, el volcán Manquehue, es cierto que lo miramos año y año y año y sigue estando donde mismo. Entonces, lo que está haciendo el salmista acá, ¿ya? Él está contrastando cosas que, según nuestra percepción, ya son inamovibles. ¿Ya? Y él dice, en el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tu mano. Y aún así, aunque sean cosas inamovibles a nuestra percepción, aún así, dice, ellos perecerán. Aún así, tienen un principio y tienen un fin. Mas tú, dice, permanecerás. Y dice, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, ¿ya? Como vestido, los mudará, van a cambiar. Y serán mudados. ¿Por quién? Por el mismo Dios. Dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios mismo, quien creó todas las cosas, ¿ya? Es el mismo que hace que el universo cambie, pero muy por el contrario, Dios está lejos y fuera de ese cambio. ¿Ya? Es importante resaltar que la inmutabilidad de Dios va muy de la mano con lo que vimos anteriormente, ¿ya? Con nuestro hermano Benjamín, acerca de la eternidad de Dios, ¿ya? Ya que Él existió antes de la creación de todo, ¿ya? Él seguirá, e incluso Él seguirá existiendo después de que todo, de que esta tierra se acabe, ¿cierto? Que Él la destruya, Él va a seguir existiendo. Aún si nosotros no hubiésemos existido, Él seguiría existiendo y Él seguiría siendo Dios, seguiría siendo perfecto y seguiría teniendo sus mismos atributos. Nunca hubo un tiempo en el que Dios no existiera, ni mucho menos habrá un futuro o en algún día en el que Dios deje de existir, ya que Dios tampoco está sujeto al tiempo. ¿Ya? Dios nunca ha evolucionado, Dios nunca ha crecido, Dios nunca ha mejorado. Él ha sido siempre el ser perfecto que es hoy y lo seguirá siendo por la eternidad. ¿Ya? Entonces, podemos ir mirando que en su esencia, en su ser, ¿ya? En su naturaleza, Dios es el mismo, ha sido el mismo y va a seguir siendo el mismo. Él no va a cambiar ni en su esencia, ni en su parecer, ¿ya? Ni en nada. Un escritor escribió, refiriéndose a este tema, lo siguiente. Dice, el correr del tiempo no le afecta en lo absoluto, ya que en el rostro eterno de Dios no hay vejez. Y cuando yo leía esto decía, pucha, veo una foto mía, bueno, veo a Mateo y un retrato de cuando uno era pequeño probablemente, lo que dice mi mamá, lo que dice mi hermano. Pero claro, uno cuando ve fotos de más joven se da cuenta que uno va cambiando, que el tiempo hace lo suyo, ¿cierto? Ya no tenemos todo el vigor ese que teníamos a los 17, 20 años. El tiempo va haciendo lo suyo. Pero sin embargo, en Dios no es así, porque Dios no está sujeto al tiempo. Dios es eterno. Al ser eterno, Él no tiene ni un principio y tampoco tiene un fin. ¿Ya? No hay cosas que le afecten como el tiempo. Entonces, por eso que si hay algo que nos caracteriza a los seres humanos, es que el correr del tiempo nos afecta en muchos aspectos, a unos más que otros, ¿cierto? Pero como dice la canción, el tiempo pasa
y nos vamos poniendo viejos. Inevitablemente, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Debido a que Dios es perfecto, es que tampoco puede cambiar. Ya que si pensábamos, podemos llegar a pensar que Dios pudiese mejorar o empeorar, no sería perfecto. Es más, creo que sería un Dios no digno de confianza. Su naturaleza siempre es la misma y no cambiará ni dejará de ser nunca. Debido a eso, a su perfección, en su esencia, es que Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le preguntó qué tenía que decirle al pueblo, que él le había mandado, ¿cierto? En Éxodo 3:14, Dios le respondió a Moisés, le dijo, anda y dile, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Nadie más que Dios podría decir, yo soy. Simplemente yo soy, ¿por qué? Porque lo soy todo, soy perfecto. Inigualable, incomparable, inmutable. Entonces, número uno, podemos ver que Dios no cambia en su esencia, en su naturaleza, en su ser. Él es el que es. Número dos, Dios también es inmutable en sus atributos o perfecciones. ¿Ya? Los atributos o perfecciones de Dios eran lo mismo antes que el universo fuera. Y serán los mismos por la eternidad. No es que cuando Dios creó la tierra, cuando nosotros fuimos creados, es que Dios empezó a tener amor, ya que la Biblia dice que Él nos amó antes de la fundación del mundo. Entonces, sus atributos no empezaron cuando las cosas fueron creadas. Cuando estemos en su presencia, Dios seguirá exhibiendo sus mismas perfecciones y carácter. No será distinto a como lo conocemos. Nosotros seremos mudados, nosotros seremos cambiados, pero Él no. Cuando estemos junto a Él, en la eternidad, Él va a seguir siendo el mismo. Por eso es tan importante, creo, también conocerlo. Para cuando lleguemos allá no nos llevemos una sorpresa. Ah, yo no sabía que era así. En Malaquías 3:6 dice lo siguiente. Están los profetas menores. ¿Alguien me podría ayudar con este pasaje bien conocido? Malaquías 3:6. Yo lo tengo, Fran. Oh, Ya. Goguicito, que te ganaron. Ya. Ya, hermana. ¿Quién? Ah, ya. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Muchas gracias, hermana. A través del profeta, el Señor le habla a su pueblo que se había apartado de sus estatutos, ¿ya? Y aun cuando Dios conocía la rebeldía de su pueblo, ¿ya? Él conoce, obviamente, el corazón del hombre, sabe todo lo del hombre. Debido a que Dios no cambia, dice él, es que no habían sido destruidos. No porque no mereciesen ser destruidos, sino más bien porque, si bien el pasaje se refiere a su esencia, ¿ya? Porque él no cambia, ¿ya?
pero también hace alusión a lo que es la promesa que él hizo a los patriarcas, ¿cierto? Y que por esa promesa, porque va a ser fiel a lo que él dijo, ellos no fueron consumidos. Entonces resalta también su fidelidad a su pacto, la fidelidad al pacto que él mismo hizo. Entonces podemos ver que Dios en sus atributos tampoco cambia, ¿ya? Por ejemplo, su verdad no cambia, ¿ya? Él va a seguir siendo verdad, ha sido verdad, es verdad y va a seguir siendo verdad por siempre. Salmos 105. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Hermana Sarita? Ah, no, el Goguicito primero. En realidad era Nanita. Bueno, la Anita. Yo levanté la mano por ella. ¿Salmos cuánto era? 105. Ya. Salmo 10:5. Sus 100. caminos. Ah, perdón. Un pequeño 90 error. Salmo Maya. Pero andaba cerca. 105. Ya. Salmo 105. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces podemos ver que su verdad no tiene fin. Su verdad tampoco va a cambiar. Su verdad va a permanecer para siempre. Otra cosa del carácter de Dios, ya de sus atributos, es su justicia, ¿ya? Y en Salmo 111:3 dice lo siguiente: gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Su justicia no va a cambiar, hermano, ¿ya? No es que Dios mañana va a ser más justo o menos justo, como la sociedad va cambiando, ¿cierto? Los valores de la sociedad van cambiando, ¿cierto? Entonces, algunos piensan que Dios también debiera ir cambiando, ¿ya? Que Dios debiera ir mutando, ¿cierto? Y que las cosas o los decretos que Él estableció en algún momento, después Él podría revisarlos, ¿cierto? Si es que están acorde a lo que estamos viviendo en nuestros días y poder cambiarlos, pero no es así. Dios no va a cambiar, su justicia no cambia, su verdad no cambia, ¿ya? Su soberanía no cambia. Él nunca va a dejar de ser Dios, ni ser quien gobierna todo. En Éxodo 15:18 Hermano, dice que ¿se pueden hacer reinará. preguntas? ¿Sí? Dígame. ¿Se puede preguntar? Es que me surge la pregunta con relación a atributos como la ira de Dios o la justicia de Dios, que tienen más que ver con el hombre, o sea, que Dios los aplica hacia el hombre. ¿Cómo se aplicaban estos atributos cuando Dios estaba en la eternidad y aún no creaba? ¿Cómo se aplica su inmutabilidad en esos atributos? Yo sé que Buena Él sigue pregunta. siendo siempre justo, pero como que me cuesta como saber cómo se aplicaba anteriormente o cómo se podría ver la inmutabilidad en esos atributos. Mira, Dios probablemente Dios seguía teniendo, por ejemplo, la ira, ¿cierto? Pero Claro, no había un objeto de ira, ¿me entiendes? claro, sí, Entonces, no que, a ver, Dios inventara algo para tener ira, claro, sí. ¿me entiendes? Pero Mm, cuando fue creado el hombre y cayó, ¿cierto? Había un objeto de la ira, ¿me entendí? claro, Antiguamente, antes de la creación, no había un objeto de la ira, pero Dios seguía teniendo ira, ¿me claro, entiendes? sí. Algo Eso. por ahí, Sí, se entiende. ¿sí? Gracias. ¿Alguien tiene otra opinión de eso? ¿Se aceptan, doctor? Sí, es lo mismo que decías, querido.
Cuando el Señor, por ejemplo, vemos que en el huerto de Edén el hombre pecó, ¿cierto? Él aplicó una sanción. Esa sanción no se le ocurrió en ese momento. También la vía de salvación, que era enviar a su Hijo Jesucristo, no se le ocurrió en ese momento. Él ya lo tenía preestablecido. Entonces, se nota en su conocimiento previo, anticipado, que él aplicaba los estatutos y tenía su plan ya perfectamente diseñado, porque el hombre iba a pecar. De la misma manera, cuando él entregó las leyes y los estatutos y todos los decretos junto con las tablas de la ley, al Señor no se le ocurrió en ese momento en virtud de cómo era el pueblo. Él fijó el estándar, ¿verdad? Y de acuerdo al estándar, las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, eso ya lo tenía antes, solo que no se había manifestado, pero ya lo tenía el Señor antes. No se le ocurrió en ese momento. Exactamente. Muchas gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Francisco. Entonces podríamos decir que no hay cosa que Dios lo tome por sorpresa. Bueno, otra cosa con respecto a su atributo, su fidelidad no cambia. ¿Ya? El Salmo 117:2. ¿Alguien me podría ayudar con leerlo? Salmo 117:2. Hermana Patricia. Pero hay que desmutear a la hermana, o ella tiene que, porque no se escucha. Tiene que apretar, hermana, donde hay un micrófono. No, todavía está muteado usted. Hermana Patricia, si usted presiona la pantalla, le va a aparecer abajo un micrófono Claro. a mano izquierda y después le aprieta el micrófono. Eso es. ¿Y Rita, le puedes ayudar desde allí? Ya. Yo voy a leer esta. A la próxima la lee usted, hermana, ¿ya? Dice el Salmo 117:2, ¿ya? Con respecto a que su fidelidad no cambia, ¿ya? Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Otro atributo, ¿cierto?, que vemos muy calcado en el Salmo 136, que siempre me acuerdo que Benjamín una vez lo leyó casi todo, ¿cierto?, que era que su misericordia es para siempre, ¿cierto? Entonces el Salmo 136:3 dice: alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Entonces, podemos ver que Dios es inmutable en su ser, en su naturaleza, en su esencia. Dios también es inmutable en sus atributos o perfecciones, ¿ya? Como en Jeremías, cuando Dios le dice a Jeremías: con amor eterno te he amado. Su amor es eterno, su poder es indestructible, su santidad es incontaminable, su sabiduría es infinita, su verdad es para siempre. Todos los atributos de Dios, todo su ser, ¿cierto?, y sus perfecciones son inmutables, no cambian, ¿ya?
Y llegamos al punto número 3, donde vemos que Dios es inmutable en sus determinaciones, consejos o voluntad. ¿Ya? Salmo 33:11 dice así: el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces podemos ya darnos cuenta que la Escritura nos dice que sus decretos, que lo que Él ha determinado, permanece para siempre. Él no lo va a cambiar. Él no va a cambiar de parecer. ¿Ya? En Hebreos 6:17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Lo que Él ha determinado, lo que Él ha dicho en su palabra, no va a cambiar. Y aunque hay personas, ¿ya?, que cuestionan este punto, ¿ya?, muchos teólogos concuerdan con que el Señor no cambia en sus determinaciones, consejos y voluntad. Pero lo cierto es que sus determinaciones no pueden cambiar. De lo contrario, no sería un Dios confiable. Si hoy día, por ejemplo, Dios te dijera, tienes vida eterna, pero mañana dejas de tener vida eterna, no sería un Dios confiable. Ni siquiera sabríamos si realmente estamos seguros en sus manos y si realmente seguros vamos a llegar al cielo. Lo cierto es que eso no es así. Dios no cambia, Dios lo que ha determinado, Él lo va a cumplir. Pero hay casos en la Biblia, hay cosas, ¿cierto?, que nosotros podemos o nos hacen pensar que quizás Dios cambió, que quizás Dios cambió de parecer, ¿ya? En el caso de Jonás, no sé si recuerdan, ¿cierto?, la historia de Jonás, ¿cierto? Dios lo manda, ¿cierto?, que vaya a Nínive con un mensaje. Y el mensaje era que Dios iba a destruir Nínive. Era un decreto de Dios, ¿ya? Dios iba a destruir Nínive. Pero, esto estaba sujeto, ¿cierto?, también a una respuesta. Era un decreto condicional. Estaba sujeto a una respuesta de las personas. Entonces, por eso es que vemos, o de otra manera, Dios no hubiese mandado a Jonás con una predicación si él no hubiese estado dispuesto a destruir Nínive. ¿Me entiendes? Pero como hubo una respuesta, ¿cierto? De hecho, por eso mismo es que Jonás se enojó después. Y dice: yo sabía que tú lo ibas a perdonar prácticamente. Entonces, Dios iba a cumplir lo que había determinado con Jonás, ¿cierto? Claro que sí, pero hubo una respuesta del pueblo, como ya dije, que incluso hizo enojar a Jonás, ¿ya? Ellos se arrepintieron, ¿ya? Lo mismo vemos en Éxodo 32, del 9 al 14, cuando Dios le dice a Moisés, ¿cierto?, que va a destruir a Israel. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Él intercede. Él ora por el pueblo, ¿cierto? ¿Y qué pasó después al final? Dios no destruyó al pueblo. ¿Entiendes? Entonces, vemos que hay cosas que están condicionadas también a la respuesta de las personas. Si, por ejemplo, en nuestra salvación, si nosotros, o en nuestra relación diaria con el Señor, si nosotros no nos arrepintiésemos, no buscásemos el rostro del Señor, lo más probable es que la disciplina llegue, porque Dios así lo determinó. Si un cristiano no se arrepiente de sus pecados, no se aparta de sus pecados, Dios lo va a disciplinar. ¿Por qué? Porque Él lo decretó así, porque Él lo manifestó así en su palabra. ¿Me entiendes? Si ese cristiano
que estaba en pecado, se arrepiente y se aparta, dice la Escritura que alcanzará misericordia, ¿cierto? Y que Dios en realidad no lo va a disciplinar, pero sí van a haber consecuencias. Pero eso no quiere decir que Dios cambió de parecer. ¿Me entiendes? Ahora, ¿será que Dios realmente cambia? Porque hay pasajes, hay otros pasajes, ¿ya?, en donde vemos que incluso Dios hasta casi se lamenta profundamente, ¿ya? Incluso dice que se arrepiente de lo que ha hecho. Como por ejemplo, seguramente ya se les viene a la cabeza el pasaje, ¿cierto? Algo Visito está pensando ahí en Génesis 6, ¿cierto? Cuando desde el 5, Génesis 6, del versículo 5 y versículo 6, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, ¿Dios cambia de parecer? ¿Dios se arrepiente de lo que hace? Si Dios hace algo, después él piensa, oh, la embarré. Y la verdad es que no es así, porque Dios es perfecto y todo lo que hace es perfecto. Pero necesitamos recordar entonces un principio básico de la Escritura, un principio básico que siempre debemos reconocer y tomar en cuenta cuando vamos a leer la Escritura e interpretar la Escritura. Y es que la Escritura no se contradicen y no se pueden contradecir entre sí. Entonces, por una parte vemos que dice que y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Pero, sin embargo, si vamos a Números, capítulo 23 y versículo 19, dice lo siguiente. Ahora sí, Visito. Sí. Números 23, 19. verso 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Muchas gracias, hermano. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si vemos un versículo en donde dice que Dios se arrepintió, pero vemos otro versículo que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Cierto? Entonces, ¿Dios cambia o la Biblia se contradice? Es importante considerar, ¿cierto?, que la Biblia no se contradice entre sí, ¿ya? Porque van a haber muchos que van a querer tergiversar, ¿cierto?, y querer manipular, ¿cierto?, para poder llevar a otro lado y poder hacer lo que ellos quieren. Hay otro versículo, en 1 Samuel 15, 29, hermana Mercedes, ¿me podría ayudar, por favor? Primera de Samuel 15, 29 Sí. dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, vemos que nuevamente la Escritura nos recalca, ¿cierto?, que Dios no es como nosotros,
nosotros mentimos, nosotros nos arrepentimos, ¿cierto? Solo recordar cuántas veces se ha arrepentido de cosas que ha hecho. Y no necesariamente cosas malas. Por ejemplo, podría haber sido una mala inversión que después usted pudo haber dicho, no sé para qué lo compré si no lo he usado, ¿cierto? Probablemente Dios, si tuviese que comprar algo, no compraría algo que no vaya a usar, porque Él sabe lo que tendría que hacer. Nosotros no. Es como el otro día había una oferta, ¿cierto? Yo trabajo en un supermercado y una compañera quería comprar una cortadora de pasto, pero ella no tiene jardín, pero estaba barata. Eso era lo importante, estaba barata. Entonces, nosotros cometemos esos errores, nosotros nos arrepentimos, nosotros mentimos, pero Dios no. Dios no se arrepiente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué vemos pasajes en donde al parecer Dios cambió, ¿cierto? Dios no hizo lo que había determinado, lo que había dicho, ¿cierto? Se arrepintió, le dolió, ¿cierto? Entonces, si Dios cambia, se arrepiente, como los pasajes anteriores, podemos ver por lo menos dos cosas. Uno, en los pasajes que vimos de Jonás, ¿cierto? O sea, hablando de Jonás y de Moisés, recordar la definición de Wayne Grudem, cuando él dijo, Dios es inalterable en su ser, perfecciones en sus propósitos y promesas. Y él agrega, pero. Sin embargo, Dios en efecto actúa y siente emociones. También actúa y siente diferente en respuesta a situaciones diferentes. El juicio de Dios en algunos aspectos, en algunas partes, es condicional a la respuesta del hombre. Por eso que vemos ciertos pasajes, ¿cierto?, en donde Dios ha determinado algo, ¿cierto?, y después por la respuesta del hombre, Él lo ha cambiado. Eso no quiere decir que el hombre cambió el parecer de Dios, tampoco, ¿ya? Eso es importante también recalcarlo. No es que, porque podríamos quizá estar pensando en aquellos que dicen yo decreto delante de Dios que esto va a ser así y tiene que ser así. No es así. Lo mismo pasa, ¿cierto? Como ya dije, en nuestra salvación, ¿cierto? Si Dios no cambiara de parecer, no tendríamos salvación. Le dice la Biblia que la ira de Dios está sobre las personas. La Biblia dice que todo aquel que ha pecado merece la condenación. También dice, por cuanto todos pecaron, ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios cambia, ¿cierto?, ese decreto por la respuesta del hombre, ¿cierto?, debido a la obra de Jesucristo en la cruz, ¿cierto?, que pagó, ¿cierto? Y esto no quiere decir, como el pastor decía antes, que era un plan B, ¿cierto?, que Dios actuó porque el hombre cayó, entonces Dios se le ocurrió esto, sino que desde antes de fundar la tierra, antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había determinado, Dios ya lo había decretado de esa manera y que sucediera de esa manera. En Génesis 6, ¿cierto?, Dios usa estas palabras no necesariamente porque Dios se haya arrepentido, porque Dios no se arrepiente, como vemos, ¿cierto?, en 1 Samuel y en Números 23. Dios no es hombre para que se arrepienta. Lo que está haciendo el pasaje o el escritor, ¿cierto?, es mostrarnos, ¿ya?,
usa estas palabras para mostrarnos a nosotros, ¿cierto? De forma que podamos entender, ¿ya?, el profundo desagrado y tristeza que causa a un Dios perfectamente santo el pecado del hombre, para que nosotros pudiésemos dimensionar lo que causa el pecado del hombre, y no que necesariamente Dios se está arrepintiendo, ¿ya? Entonces, Dios no cambia en sus decretos, en su voluntad, en sus determinaciones, incluso cuando vemos lo que es la muerte de Cristo, ¿ya? En primera de Pedro 3:9 dice lo siguiente. Ese es, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días, en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Entonces vemos que incluso que Cristo haya venido, ¿cierto?, que se haya manifestado, ¿cierto?, como se haya encarnado, Dios ya lo había determinado, ya lo había decretado, y eso se cumplió, ¿cierto? Se cumplió porque Dios así lo había determinado. Sus promesas, su palabra, no cambia. Él determinó salvar y lo va a hacer. Por eso podemos confiar en su palabra, ya que ella manifiesta en sí misma el carácter de nuestro Señor. ¿Por qué es tan importante y por qué es tan relevante que Dios no cambie? Y que su palabra tampoco cambie. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar, va a seguir siendo la misma, va a seguir siendo útil para salvación hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que hay dos cosas importantes que necesitamos comprender con respecto a la salvación, ¿ya? Una es que su promesa Él las va a cumplir, como dice la canción, ¿cierto?, que el Godicito había puesto una vez, sus promesas como rocas son, ¿cierto? Él las va a cumplir. Pero esto también tiene una contraposición, que su ira también va a ser desatada. Así como Él también va a cumplir sus promesas para los escogidos, para aquellos que son su iglesia, Él también va a cumplir lo que ha determinado para los impíos. ¿Me entienden? Creo que es algo que causa cierta contradicción. El gozo de saber que estamos seguros en las manos de un Dios que no va a cambiar de parecer. Aún, hermano, aún pecando nosotros, aún siendo seres pecadores, a pesar de ser creyentes, ¿cierto? Incluso entendiendo que Dios nos ama de la misma manera, a pesar de que podamos pecar, Dios nos sigue amando de la misma manera. Él no cambia su amor, ¿ya? Provoca gozo el saber que tenemos un Dios así, pero provoca tristeza el saber que hay personas que en este momento, si la Biblia dice que la ira de Dios está sobre ellos, va a estar para siempre. Dios no va a cambiar esa condición en ellos, al menos que ellos reconozcan la verdad, al menos que ellos se arrepientan, al menos que ellos lleguen a los pies de Cristo. Y creo que nos deja también, nos da una lección de que si bien podemos gozarnos
en este Dios maravilloso que tenemos, en este Dios inmutable, que no cambia, que va a seguir siendo el mismo, que estamos seguros en su mano, que estamos seguros en Él, pero que tenemos una tarea que hacer, tenemos una labor que hacer, y los instrumentos que Dios va a usar para que la condición de esas personas cambie, es su palabra usada por su iglesia, por nosotros. Para terminar, hablando de los decretos de Dios, Isaías 46, 9. Dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Dios va a cumplir todo lo que Él se ha propuesto hacer, sí o sí. Sí o sí. Es por eso que podemos confiar también en su palabra. Podemos confiar en sus promesas. Podemos confiar en cada una de las cosas que Él nos enseña y nos ha seguido enseñando y nos va a seguir enseñando hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Eso, hermanos.